A continuación les presento la lección 16, la unción para la evangelización del expositor bíblico La Fuente. El texto nuestro este día es: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Isaías 61, versos 1 y 2. El pensamiento central dice: la unción del Espíritu Santo es indispensable para cumplir el llamado de Dios. Nuestra lectura bíblica, Lucas 4. Dice la palabra del Señor: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Palabra de Dios. ¿Qué es la unción? A los acordes del himno que canta José Flores no tengo derechos de autor sobre la música ni sobre la letra. Cantamos: que la unción de Dios venga sobre mí. Aleluya. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Palabras de Cristo. Unción, ven sobre mí. Unción, ven sobre mí. El poder de tu Espíritu Santo venga sobre mí. Unción, ven sobre mí. Unción, ven sobre mí. El poder de tu Espíritu Santo venga sobre mí. Unción, ven sobre mí. Unción, ven sobre mí. El poder de tu Espíritu Santo venga sobre mí. Unción, ven sobre mí. Unción, ven sobre mí. El poder de tu Espíritu Santo venga sobre mí. Pídele al Señor que derrame esa unción sobre tu vida en el día de hoy. Unción, ven sobre mí. El poder de tu
tu Espíritu Santo. Vamos a comenzar esta lección hablando sobre el texto del profeta Isaías, donde habla de la unción del Mesías. Dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Isaías está hablando proféticamente por el Mesías, y el Mesías está anunciando que la unción de Dios y el Espíritu de Jehová reposará sobre él. En el Antiguo Testamento, todos aquellos que ejercían un ministerio, fueran reyes, sacerdotes o profetas, recibían la investidura especial del Espíritu de Dios. Cristo, por ser hijo de Dios, recibe esa unción también. Y en ese verso de Isaías 61, versos 1 y 2, describe la misión que va a tener el Mesías durante su ministerio terrenal. En ese verso, él dice que el Señor lo ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, y a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a los enlutados. Ciertamente, para comenzar la evangelización necesitaba la unción de Dios. La unción es la gracia y la comunicación especial del Espíritu Santo que mueve al alma a la virtud y a la perfección, y le da esa autoridad y ese poder para poder realizar todas las obras que iba a estar haciendo durante su ministerio. La palabra ungir significa frotar o rociar, aplicar un ungüento o líquido aceitoso. En el Antiguo Testamento, las personas eran ungidas literalmente con aceite. Los sacerdotes, como dije antes, fueron ungidos para su servicio especial al Señor, y se derramaba una redoma de aceite completa sobre la cabeza, al igual que sobre los reyes de Israel. Nosotros, los creyentes, bajo la gracia del nuevo pacto, tenemos la unción del Espíritu, pero vosotros tenéis la unción del Santo, como dice Primera de Juan 2:20. Estamos llenos y bendecidos por Dios. Usted se preguntará, ¿por qué si Cristo era el Hijo de Dios necesitaba ser ungido? Necesitaba proclamar la unción que había sobre él. Precisamente porque Mesías significa el ungido de Dios. Pero antes de comenzar la evangelización y su ministerio, que era predicar, tenía que enfrentar un reto muy grande en el desierto. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, según dice Lucas 4 y verso 1. Lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Vimos en la lección anterior que Jesús fue bautizado por Juan el Bautista y descendió el Espíritu como paloma y proclamó Dios: este es mi Hijo amado, a él oíd. ¿Qué implica el desierto en la vida de Cristo? Es importante señalar esto porque Cristo, en su naturaleza humana, iba a pasar los procesos como cualquiera de nosotros los creyentes lo vamos a pasar más adelante. En su humanidad confirma que él era el Hijo de Dios. Estaría en el desierto por 40 días y 40 noches y era tentado por el diablo. ¿Qué es la tentación? La tentación es una prueba de la capacidad de las personas de escoger el bien en lugar del mal. Es una incitación para pecar y seguir a Satanás en lugar de Dios. Y parte de nuestra vida como creyentes es aprender a vencer la tentación y escoger el bien sobre el mal. Sabemos que la tentación empezó en el principio, en el huerto del Edén, cuando Satanás usó la serpiente para tentar a Eva. La tentación es un momento para probarnos en la fe, y como creyentes tenemos que reconocer que el diablo va a estar buscando la ocasión para tentarnos por nuestras propias concupiscencias. La tentación te permite escudriñar, examinar, distinguir e intentar y tratar. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie. Dice la palabra que juntamente con la tentación Dios nos dará la salida para poder salir adelante. Pero hay que estar arraigados en la palabra. Cristo estaba en el desierto en ayuno
Y dice la palabra en el verso 2 que no comió nada en aquellos días pasados los cuales tuvo hambre. Obviamente, como humano que era, en la naturaleza que estaba, iba a tener hambre. Es uno de los aspectos de la humanidad de Jesús. Jesús se estaba preparando para cumplir la misión encomendada por su Padre. Esta preparación en ayuno sería vital para reconocer que su dependencia total era de Dios y que el diablo estaría constantemente acechándolo para frustrar los planes de la salvación para la humanidad. El Espíritu Santo le daba a Cristo la fortaleza para resistir esta prueba y vencer al final de este ayuno. Le dice el diablo en el verso 3, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. El diablo comienza a cuestionar la divinidad de Cristo, diciéndole, si eres hijo de Dios. ¿Conocía Satanás quién era Jesús? Claro que sí. Recordemos que Satanás era Lucifer y que era un ángel de luz antes de ser desechado de la presencia de Dios. Ahora transformado por su orgullo y rebelión, era el príncipe de las tinieblas de este mundo. Jesús también conocía a Satanás. ¿Cómo le contesta Jesús a Satanás? Le dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Ciertamente Jesús tiene una necesidad física de alimento, pero no iba a permitir que Satanás fuera quien supliera esa necesidad. En los momentos de crisis tenemos que tener cuidado de cómo satisfacemos nuestras necesidades físicas y espirituales. En la vida espiritual, la palabra de Dios es la que nos alimenta y nos nutre con sus enseñanzas. El enemigo va a ponernos como bandeja de plata lo que anhela la carne. Pero si nos sometemos a Dios, resistimos al diablo, Él va a huir de nosotros. El diablo no desiste. Su intención era sacar de carrera a Cristo. Falla en el primer intento y dice la Biblia que lo lleva a un monte alto y le muestra en un momento todos los reinos de la tierra. Verso 5. El diablo entonces le ofrece a Cristo la potestad y la gloria de los reinos, porque él dominaba el mundo, el gobierno humano, y se la daba a quien él quisiera. Pero a cambio de ese ofrecimiento tenía que postrarse ante Satanás y adorarle para que todo fuese suyo. Le dijo, si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Fíjese, mi amado hermano, que en los dos intentos Jesús responde con la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que nos ayuda a vencer toda tentación. Le ordena irse, pero vuelve y le repite, escrito está. Fíjese qué interesante que en muchas ocasiones el enemigo nos tienta y nosotros nos ponemos a tener una conversación con él en vez de resistir y huir y contestarle con la palabra de Dios. Y en esa conversación el enemigo finalmente nos hace ceder y por eso hay mucha gente que cae de la gracia de Dios como le pasó a Eva. Escuchó a la serpiente, se le olvidaron las palabras de Dios y cayó en la tentación. Satanás va a hacer todo lo posible por distraer la atención de Jesús. Le lleva a Jerusalén y le pone sobre el pináculo del templo y le dice, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden y en las manos te sostendrán para que tu pie no tropiece en piedra. Lo peculiar de este momento es que esta vez Satanás intenta citar la palabra de Dios usando la porción del Salmo 91:11. Sin embargo, su cita está errónea porque omite la frase en todos tus caminos. La cita correcta es, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra.
Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Los caminos del Señor eran los que habían sido trazados para él en perfecta dependencia de la voluntad de su Padre, como dice Hebreos 10, 7 al 9. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. Jesús finalmente le dice a Satanás, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Satanás iba a continuar en la esfera de Jesús, tratando de tentarlo en todas las situaciones que iba a enfrentar. En ese momento no lo pudo vencer y se aparta de él. En la porción de Mateo 4:11 dice que el diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Cristo venció a Satanás con la palabra de Dios. En la tercera parte de la lección, Jesús comienza su ministerio público porque estaba fortalecido en el Espíritu y vuelve a Galilea. Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. El ministerio de Jesús comenzó luego del arresto de Juan el Bautista, quien había sido su precursor. Como parte de su obra evangelizadora, enseñaba en las sinagogas de los judíos, como dice Lucas 4:44, y era glorificado por todos. La unción de Cristo había comenzado a manifestarse en medio de su pueblo. La unción del Espíritu Santo es necesaria para poder cumplir la misión de Cristo. Sin unción, sin preparación, no se puede trabajar en la obra del Señor. El conocimiento es bueno, pero sin unción no tiene el mismo efecto. Hay que orar, hay que ayunar, hay que escudriñar las Escrituras, hay que prepararse en ayuno, en esa búsqueda, en esa intimidad con Dios. Cristo envió a sus discípulos luego de su partida a ir a Jerusalén para recibir el poder del Espíritu Santo, y así serían testigos de su obra en toda Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y les dijo, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Estás dispuesto a someterte a la voluntad de Dios y estás dispuesto a proclamar el año agradable del Señor, a recibir la misma unción para seguir proclamando a Jesús el Salvador? Dios te bendiga.